Cierra los ojos e imagina que una parte de tu cuerpo determina tu personalidad. Puede ser tu sangre, tu cabeza o incluso todo él. Sé que esto puede parecer raro o loco, pero era lo que se creía anteriormente, pues no había suficiente información. Si quieres escuchar más sobre estas teorías descabelladas, toma asiento y escucha este podcast. Mi nombre es Andrea, y si mi personalidad fuera un color, sería lila. Yo soy Beverly, y si mi personalidad fueran colores, sería blanco y negro. Yo soy Domi, y sería definitivamente color rojo. Y el mío Karime, y sería un color verde naturaleza. Y juntas seremos tu guía durante esta travesía. Pero antes, ¿qué es la personalidad? Pues bien, la personalidad en la actualidad es un conjunto distintivo de rasgos, patrones característicos de pensamiento, sentimiento y comportamiento que nos diferencian de las demás personas. Ahora, ya que sabemos qué es la personalidad, podemos iniciar con este viaje en el tiempo. Nos retomamos siglos y siglos atrás, específicamente entre el año 460 a.C. al 120 a.C. en Grecia, con Hipócrates, Teofastro y Galeno. Con avances en la medicina y la botánica, estos tres aportaron su granito de arena en la creación de la teoría de los 4 humores. Primero, esta teoría se desarrolló en una época un tanto complicada, puesto que la medicina comenzaba a separarse de las creencias religiosas y mágicas. Estaba comenzando entonces una transición del pensamiento mítico y religioso hacia una visión un poco más racional y científica del mundo. Entonces, bajo este contexto es en el cual se desarrolla esta teoría, la cual nos explica que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas conocidas como humores, aunque son básicamente líquidos. Esta teoría menciona que se debe mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades tanto del cuerpo como del espíritu. Cuando un paciente sufrió un desequilibrio de líquidos, su personalidad y su salud se verían afectadas. Estos humores fueron identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Ahora la bilis negra correspondía al melancólico. Este sería una persona inquieta, muy reflexiva, inestable y ansiosa. Adoran el silencio y la soledad. Se olvidan de su entorno y se distraen fácilmente. Por ejemplo, si los 4 humores fueran profesiones, este humor sería artista o escritor, ya que estas profesiones requieren un nivel mayor de reflexión interna, sensibilidad y una profunda conexión con las emociones, que son características típicas de la melancolía. Por otro lado, la bilis amarilla, que sería el colérico, sería alguien perseverante, rápido en sus decisiones, que aspira a lo grande, es activo y extrovertido. Estos serían personas ambiciosas, individualistas y exigentes consigo mismas. Entonces, un buen ejemplo para este humor sería un empresario o un emprendedor, por lo que requieren energía, pasión y una fuerte determinación para alcanzar los objetivos. La flema, que corresponde a una persona flemática, es reflexivo, tranquilo, muy justo e incorruptible, poco comprometido, simpático, adora la buena vida y le gusta poco el trabajo. Por ejemplo, un mediador o consejero requieren paciencia, empatía y la capacidad de mantener la calma en situaciones difíciles. Y por último, la sangre, que corresponde al sanguíneo, es un ser alegre, energético y vigoroso, con potencia. Son personas con buen humor, asonados y que brindan confianza. Sería un animador o presentador por la gran capacidad para conectar con las personas, el entusiasmo y la actitud positiva. Puede ser ese amigo que siempre tiene una sonrisa, el que todo el tiempo tiene un plan nuevo y al que te da la impresión de que le puedes contar lo que quieras. Según la teoría, esta persona la dominaría la sangre, sería un sanguíneo. Entonces, durante ese tiempo, las personas adjudicaban todo este concepto de personalidad a líquidos, a algo meramente corporal, a causa de un desequilibrio, como le llamaban. Claro que tenemos que tomar en cuenta que no tenían el conocimiento que tenemos hoy en día, por lo que claramente hay cosas que creemos que no están bien en la teoría, fuera del hecho de que la teoría en sí no tiene sustento teórico. Lo que da inicio a nuestra sección de críticas, comenzando con que para mí esta teoría no es acertada. Desde un inicio, ya que pienso que la personalidad es mucho más compleja que simplemente 4 rasgos. Somos un universo tan grande que sería casi imposible
clasificarnos en únicamente 4 tipos de personas. Sí, no creo que sea posible generalizar tanto la personalidad, que es irracional y no la abarca completamente. Aunque si hablamos de ese tiempo, probablemente creería el hecho de que estamos compuestos por 4 líquidos, por la poca o nula información que había sobre el tema. Ahora daremos un gran salto sobre el tiempo de bastantes siglos hasta el año 1800 aproximadamente en Alemania, con Franz Joseph Gall, fisiólogo y pionero de la frenología. Desarrollada en una época de un enorme avance científico y racional, impulsado por la Ilustración, se valoraba el método científico sobre las demás cosas y se comenzaba a estudiar el cerebro como centro de la mente. Se buscaban explicaciones físicas y biológicas para la personalidad, el carácter y las habilidades mentales, comenzando a aparecer nuevas disciplinas como la psicología, la neurología y la psiquiatría. La sociedad estaba empezando a buscar formas de clasificar y entender a las personas, especialmente en contextos educativos, criminales y laborales. Gracias a esto, la frenología estaba tomando un gran peso entre las personas de la época. Teoría que intentaba correlacionar el tamaño y la forma de las regiones del cráneo con las supuestas funciones de las áreas subyacentes de él. Lo que quiere decir es que a partir de esta observación razonó que la forma del cráneo podría estar determinada por la configuración del cerebro subyacente y por lo tanto que partes particulares del cerebro son responsables de los comportamientos observados. En total, Gall postuló 26 órganos o zonas que eran el instinto de reproducción, el amor paternal, la fidelidad, la autodefensa, el asesinato, la astucia y el sentido de propiedad. El orgullo, la ambición y la vanidad, la precaución, la actitud educativa, el sentido de la ubicación, la memoria verbal, el lenguaje y la percepción del color. El talento musical, la aritmética, el conteo y el tiempo, la habilidad mecánica, la sabiduría, la lucidez metafísica, el ingenio, la causalidad y el sentido de la inferencia, el talento poético, la buena naturaleza, la compasión y el sentido moral, la mímica y el sentido de Dios y de la religión. A esta lista sus alumnos le agregaron otro más, pero la lista original contenía solo 26 regiones, que son las mencionadas anteriormente. Por ejemplo, partiendo de que los frenólogos creían que cuanto más grande o prominente era una región, mayor era la probabilidad de que la persona presentara un rasgo de personalidad específico. Creían que un órgano agrandado significaba que el paciente lo utilizaba con frecuencia. Lo que quiere decir que si tenías una protuberancia más prominente en la parte posterior del cráneo, deberías demostrar un gran amor paternal, ya que esa zona correspondía al amor paternal. Y si por el contrario tenías un bulto justo arriba de la oreja, tenías tendencias agresivas o inclinadas a causar daño, ya que de ahí está la zona de destructividad. Si tienes curiosidad sobre en dónde se encuentran esas 26 partes del cerebro que mencionamos anteriormente, te recomiendo entrar al link de la descripción. Por si se lo preguntaban, la forma a la que atribuían estos aspectos psicológicos a la persona era meramente mediante la observación o literalmente palpando el cráneo. A veces usaban dispositivos de medición con forma de cabeza, aunque nada muy elaborado. En conclusión, creían que si algún comportamiento particular es exagerado en muchas personas y los cráneos de esas personas son consistentemente prominentes en el mismo lugar, entonces la región cerebral correspondiente debe ser más grande de lo habitual. Algo así como la localización cerebral, que quiere decir que diferentes regiones del cerebro están asociadas con diferentes procesos cognitivos, aunque postulando de una manera un tanto desacertada. Por lo que da pie nuevamente a nuestra sección de críticas. Iniciando porque no solo esta teoría nunca tuvo respaldo de evidencia científica sólida, sino que también fue utilizada para justificar la esclavitud. Sí, la esclavitud, ya que
Según algunos médicos, los órganos intelectuales de estas personas afrodescendientes eran pequeños, dato que algunas personas usaban a favor, diciendo que los esclavos recibían signos de mejoría en sus cráneos cuando recibían educación adecuada, como les decía. Por lo que obviamente recibirían críticas éticas y sociales, y esto es una constante en cualquier época, el hecho de que usen teorías o información a su favor siempre, aunque vulneran a otras personas, y no hablo específicamente de esa teoría, aunque sí es parte. Esta vez daremos un salto en el tiempo, algo pequeño, ya que iremos entre 1898 y 1977, en Estados Unidos con William Herbert Sheldon, psicólogo y médico, pionero de la psicología constitucionalista, el cual postuló la teoría de los somatotipos, la cual se centra en la idea de que existen correlaciones significativas entre la estructura corporal de una persona y su temperamento o personalidad. Sheldon propuso 3 componentes básicos o somatotipos: endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo, que correspondería al endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. Cada uno de estos somatotipos se asoció con ciertos rasgos de la personalidad. El endomorfo se caracteriza por el predominio de las formas redondas del cuerpo, sin relieve muscular y en el que las vísceras digestivas ocupan un lugar importante. Le corresponde un temperamento viscerotónico caracterizado por la laxitud y la sociabilidad y el amor a la buena comida. Son relajados y sociables. Un ejemplo clásico de este somatotipo es Santa Claus y su personalidad alegre y buena, resaltando su gusto hacia la comida. Por otro lado, otros ejemplos podrían ser Homero Simpson o Adele en sus inicios, claro, pues. Los mesomorfos, según Sheldon, tienen cuerpos musculosos, atléticos, con hombros anchos y cintura estrecha. Son físicamente activos y energéticos y se sienten atraídos por la actividad física y el deporte. En personalidad son activos y asertivos. Sheldon los describió como somatotónicos, en término que indica una tendencia a la acción física, la actividad, la competencia, la agresión, el coraje y la audacia. Los individuos somatotónicos también pueden ser extrovertidos y sociales y tener un alto nivel de energía y resistencia. Un ejemplo claro por este tipo sería La Roca, con su constitución física musculosa y su personalidad segura y dominante. Otro podría ser Kratos o Capitán América. Y por último tenemos el ectomorfo, que se caracteriza por ser delgado, tener miembros finos y largos, un tronco corto y tórax estrecho y plano. La piel y el sistema nervioso predominan sobre las vísceras digestivas y los órganos esqueléticos. Al tipo físico ectomorfo corresponde a un temperamento introvertido que Sheldon llamó cerebrotónico. Son tranquilos y sobrios. Un ejemplo claro de un ectomorfo es Sheldon Cooper, por su contextura delgada y su personalidad intelectual y poco sociable. O Kafka, el escritor. Estos 3 somatotipos son tipos ideales, aunque la mayoría de las personas presentan una mezcla de varios somatotipos. Sin embargo, su teoría ha sido ampliamente desacreditada y rechazada por la ciencia moderna, ya que no hay evidencia de que la forma del cuerpo determine o prediga el carácter, la inteligencia o la moralidad de una persona. Lo que abre nuestra sección favorita de críticas. Como mencionamos, no tiene sustento. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, creo que el hecho de adjudicarle nuestra personalidad a nuestra forma del cuerpo es irracional. ¿Qué nos dice que si somos delgados seremos introvertidos? O si somos musculosos seremos sociables? Es que de verdad a mí tampoco no me parece que tenga sentido. Aunque tenemos que admitir que dejó un precedente sobre todos tipos de cuerpos en la medicina y la nutrición, al menos para hacer recomendaciones basándose en un tipo de cuerpo. Sí, claro, aunque para eso tuvieron que quitarle los de personalidad, que también recordemos que si bien había información era muy escasa.
Siguiendo con nuestros momentos favoritos, entramos a los datos curiosos, donde les tenemos que contar que Galeno, el de los humores, por si no lo recuerdan, una vez se disfrazó de filósofo para poder entrar a una academia y escuchar las discusiones sin que lo reconocieran. Gall, el de la frenología, desde 1792 comenzó a coleccionar cráneos de humanos y animales y para 1802 tenía cerca de 300 cráneos humanos recolectados. William Sheldon, para desarrollar su teoría, tomó de más de 4.000 fotografías de estudiantes desnudos de prestigiosas universidades como Harvard o Yale y Princeton en las décadas de 1940 y 1950. Estas fotos eran parte de un supuesto estudio corporal, pero en realidad Sheldon lo usó para clasificar cuerpos según su somatotipo, relacionados con la personalidad. El problema viene apenas, y es que muchos de estos estudiantes no sabían para qué serían usadas realmente las fotos, lo que hoy sería considerado una violación ética grave. en general esas teorías antiguas no tienen sustento alguno más que simplemente asociaciones e hipótesis de las personas por el hecho de que no había suficiente información o estaba escasa, aunque la importancia de estudiar esas teorías radica en que sentaron las bases de lo que conocemos hoy en día como la personalidad, y nunca está de más conocer la historia de temas tan importantes como algo que nos conforma como personas individuales y diferenciadas de las demás, y claro, también nos da una pequeña vista sobre cómo se percibía el ser individual. En los 4 humores, la personalidad no se percibía como algo profundo, sino como un equilibrio. Nos muestra cómo en ese tiempo, si bien intentaban separarse de lo mítico y acercarse a lo científico, se nota cómo la religión o este sentido sobrenatural de las cosas predomina bastante en la vida de las personas, influyendo en los intentos de desarrollo de la personalidad. También vemos a lo físico, médico y lo psicológico como una misma cosa, ya que en el desequilibrio de los humores creaba enfermedades de cuerpo y espíritu, cosa que podríamos asociar, como lo psicológico de la actualidad. Aunque reiterando por la naturaleza de la época, este sentido era más mítico que psicológico. Y por supuesto, el hecho de que no existía algo que a este momento nos parece tan básico como la personalidad única o desarrollada. Hacia la frenología hay un desarrollo abismal en el tema de la personalidad, que claro, adjudicamos a la cantidad de siglos de desarrollo que tuvieron que haber pasado, y aún así nos sigue pareciendo con muchos, pero muchos huecos y con la información bastante escasa y limitada. Fue una forma errónea de tratar de hacer la personalidad algo medible y cuantificable, cosa que se ha visto a lo largo de la historia. El hecho de si se hace ciencia, esta se lleva a la máxima ciencia posible, siempre intentando cuantificarlo, hacerlo algo medible, pero no siempre es así. Esto se ha observado a lo largo y ancho de la historia de la psicología, el dilema de si es ciencia o pseudociencia. Podemos ver la cantidad de mala información o simplemente información errónea que se ofreció libremente como ciencia, que impulsaba el pensamiento de personas inferiores por simplemente el tamaño de una parte del cuerpo como lo es la cabeza. Llevaron la personalidad al polo opuesto de donde se encuentra actualmente, ya que ahora es interna, antes es externa y observable. En los somatotipos de Sheldon podemos observar que aun cuando es algo reciente, se seguía tratando de estudiar la personalidad desde algo externo como el cuerpo, aunque cuando pasaron casi 100 años, pues hace que nos demos cuenta el gran avance que ha habido desde entonces, ya que esa teoría fue vigente hace menos de 90 años, y la cantidad de información que hay sobre la personalidad es bastante, y claro, la que falta. Sheldon veía la personalidad como algo de nacimiento, algo biológicamente determinado que contrasta por completo con lo que conocemos hoy en día. Creían que el ser humano era algo predecible simplemente viendo su forma corporal y que se daba poca importancia a factores ambientales, como veremos próximamente.
especialmente en el tercer capítulo, son extremadamente fundamentales en la creación y modificación de la persona a lo largo de su vida. El tema de nuestro próximo capítulo es Cattell, con su teoría de los rasgos, una basada en lo cuantificable, pero no asociada a alguna parte del cuerpo. Si quieres saber más sobre esta teoría, te invito a ver el próximo capítulo. Y bueno, concluyendo con los antecedentes, ¿cómo sería tu personalidad según Shell? La mía sería al parecer relajada y sociable, aunque les puedo decir que a veces lo último que es relajada. La mía sería introvertida y tranquila, pero creo que sí me quedo bien. Yo sería sociable y relajada y amante de la comida. A veces no me encanta socializar, pero mi amor por la comida sí que es real. Al parecer soy sociable y relajada, aunque algunas cosas las pongo en duda. Si llegaste hasta aquí, gracias por sintonizar este podcast. Y si te gustó este capítulo, te invito a seguirnos y escuchar nuestros próximos capítulos. Sé que estarán aún más interesantes. Nos vemos, psicoamistades. Chao, chao. Bye.